Y en los versículos que la hermana leía de Génesis, todo Génesis 1 hasta el 2, como el 2, 3, está Olam. Amén. Eternidad, Olam, donde Dios pensó todas las cosas. Dice, y Dios dijo esto, y Dios dijo aquello, hizo lo otro. ¿Por qué? Porque en el versículo 4, 2:4 dice, y Dios hizo, y Dios formó. Amén. Entra la siguiente eternidad. Aleluya. Amén. Nomás para que viera lo que el Señor nos está regalando y permitiendo por su misericordia. Por amor y misericordia. Por su amor y su misericordia. ¡Jesús! Por eso le decía a la hermana, no quise entrar en detalles. ¿Por qué? Porque son las cosas que el Señor le permitió, pero también es importante poderlo entender, porque uno lo lee y lo lee, pero no llega al entendimiento, al grado espiritual de lo que tiene que ser. ¿Bien? Entonces, si lees parte de lo que es Génesis 1, 2 y 3, léelo con un pensamiento en mente de qué está hablando y en qué tiempo está hablando. Y te vas a dar cuenta que ahí alcanzas a sacar 3 tiempos, como quien dice 3 eternidades. La otra queda reservada. Aleluya. ¿Por qué? Porque es la que está reservada de la sangre. Amén. Donde Él inmoló al Cordero la sangre la eternidad del testimonio. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, bendito. O sea, los versículos que la hermana resaltó, que al principio impactaron al pastor, créalo, yo también me lo resaltaba el Señor ayer. Bendito sea Amén. A ver, como dice la hermana, y eso que no la ha visitado, pregúntele. No fui ni por los camarones, ni los frijoles, ni el café, ni nada. Para que luego no digan más, hermanos. Va por su taquito y de ahí le predica. No es el tema, disculpe. El Espíritu Santo ministrándonos. El Espíritu Santo poniéndonos de acuerdo. El Señor está sacando y poniéndonos temas en nuestros corazones con un propósito, que crezcamos. Amén. Y que avancemos. Amén. He estado hablando acerca de lo que es los afectos. Aleluya. Amén. Amén. Y hemos hablado 4 puntos de los afectos. Aleluya. Gracias, Señor. Los afectos son lo que lo representa con la mano del alma. Pero los afectos del alma más bien sería el toque o la percepción. Pero están conectados en todos nuestros sentidos. En nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestra nariz, en lo que oímos. Amén. Y literalmente en lo que tocamos. Amén. Sí, con una percepción de lo que son esas cosas. Amén. 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 Veíamos que la primera cosa que hizo, el tacto se hizo vil. Amén. Que nuestro cuerpo se hizo vil, o sea, se tiende a ir hacia la vileza. Lo natural que fue lo que se corrompió y
mire, me viene a la mente algo. Estaba estudiando, el Señor hablándome de esa parte de lo de Génesis al principio, y estudiando una de las palabras de lo que significa voluntad de Dios. ¿Voluntad razón? No. ¿Cuál? ¿Cuántas voluntades tiene Dios? Dijo usted. Una de las voluntades de Dios significa nefesh. ¿Qué es? El alma nefesh. El alma nefesh. ¿Qué es? Lo que también nosotros tenemos y es mencionado, lo mencionamos como el alma de nuestra carne. Amén. Dios tiene un alma nefesh. Por eso testifica y corrobora lo que dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo Dios puede tener carne? No, pero tiene un alma como si tuviera carne. Amén. Está más complicado. Amén. Eso me venía en mente en cuanto a que nuestra alma de la carne se corrompió. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no la del espíritu? O el alma de en medio que tenemos ahorita en medio. Amén. ¿Por qué? Porque fue una inversión de lo espiritual a lo terrenal. Trabajemos con esas dos. Porque la que estaba afuera era la espiritual. Y vemos ahí en Génesis cómo es que Dios enseñó al hombre con las bendiciones, como está escrito ahí, que enseñaba. Amén. Aleluya. Amén. Dice, en la eternidad fuimos, como cuando dice, se predica y se dice que fuimos verdadeados por Dios y fuimos enseñados por Dios, nos lleva exactamente aquí a Génesis, y es en el 28, parte es en el 28, las bendiciones y las enseñanzas de Dios. En el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí le va una bendición: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Acuérdense que esa primera parte, mientras no entre al capítulo 2, versículo 3, todo Dios lo está pensando. Amén. Está en la eternidad Olam, en la primera eternidad, donde todo era pensado por Dios, donde todo fue pensado por Dios. Amén. Y dice, y seguimos, en los peces del mar y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, fíjate bien, lo pensó. Y dice, y después de que lo estaba ahí pensando y aún antes de crearlo lo bendijo, el 27 dice, y lo creó en el pensamiento, diríamos, en un buen español, ¿cierto? Sígame, lea su palabra para que no se pierda. El 27, Génesis 1:27 dice, entonces, y creó Dios, y ahí le agregaríamos, en su pensamiento al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese es Génesis 1:27. Amén. A todo esto, lo único que dijera uno, porque lo ha oído, lo estudió, porque Dios se lo enseñó a uno, lo de las eternidades y no nomás por las eternidades, sino en el versículo 2, 4, capítulo 2, versículo 4 y el 5, ahí lo dice bien claro, ¿sí? Que todo lo de atrás fue en el pensamiento de Dios. Amén. Aleluya. Entonces cuando dice en el 1:27,
27, y creó Dios a imagen, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando está hablando aquí de que formó al hombre, dice que formó piedras femeninas y masculinas, así como existe padre maldad, madre maldad, masculino y femenino, o sea, ciertos espíritus con nombre masculino y femenino. Amén. Y tal cual seguimos siendo representados en lo natural, masculino, femenino. Bien. Y vamos, dice 28, y los bendijo Dios y les dijo, cuando entra la palabra y les dijo en el 28, dice que ahí Dios ya los empezó a enseñar. Aleluya. Los empezó a verdadear. Entran muchas cosas acerca de eso. Dice fructificar y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Aleluya. Y miren, le sigue instruyendo. Versículo 29 son puras instrucciones. Amén. El versículo 30 también. 31, ya hasta el 30 quedan las instrucciones. Amén. Amén. Y nos brincamos al 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, no dice formados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Pero todo eso es en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque en el 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Qué ilógico que menciona toda una formación de días, animales y cosas, y después dice en el 2 como que, qué loco para muchos que estudian, bueno, que no lo había hecho, porque se contradice lo que decíamos. Amén. ¿Por qué se contradice? No es más que falta de atención en el versículo 5. Y toda planta del campo, dice, menciona los cielos y la tierra y plantas del campo antes que fuesen en la tierra. ¿Sí? Y toda hierba del campo antes que naciese, toda planta y toda hierba, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Como que en el 1, 26 y 27 hagamos al hombre y lo forma, y acá dice que todavía no estaba el hombre. Como que no entiendo, que alguien me explique, pero es bien claro, son tiempos. Cuando lo pensó, dice, antes que existieran, con esa palabra de antes que naciesen o antes que fuesen, nos dice de que entonces Dios todo lo pensó. Amén. Dios todo lo pensó y después lo trajo a la vida. Dice la escritura de Dios en el Nuevo Testamento de que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. Y en otro lado, esa misma escritura de que todo lo que tú ves fue hecho de lo que no se ve, dice que lo visible fue hecho. Lo invisible fue hecho. No. Lo visible fue. Lo visible fue hecho de lo invisible. Amén. Expliquen eso. Que lo que tú ves primero fue formado en lo invisible y después fue traspasado a esto visible que ahora vemos. Aleluya. Bendito. Aleluya. Santo. Bendito.
Entonces seguimos y ese versículo 5 es una bomba, una explosión a esa parte espiritual. Amén. Amén. Y sigue leyendo, pero ya en el versículo de en adelante, del 5 en adelante, toma otro sentido. ¿Por qué? Porque ya es cuando formó al hombre, todavía fíjate, es bien raro. Lo forma en su pensamiento, después lo forma, pero en lo espiritual. Sí, y ahí te va la tercera, que no nomás lo forma en lo espiritual, sino de que después de que peca pasa de ser espiritual a ser natural, a estar el hombre acá afuera, sacado del ámbito espiritual. Aleluya, bendito Jesús. Mira, antes de estar aquí, como decía, en este huerto de Edén que fue plantado en esta tierra, primero fue en los pensamientos de Dios, y ahí lo instruyó. Aleluya, bendito Señor. No sé si iba parte de su predicación ahí, hermana, perdón. No, sígale lo que Dios le dio. Amén. Bueno, entonces, lo que estamos estudiando y vimos el primer punto, regresamos a lo nuestro. Los afectos se hicieron viles. ¿Qué es vil? Algo dañado, algo corrompido, algo corrupto. Amén. Algo que se pervirtió. Algo pervertido. Ese es el primero. Segundo, entonces, por lo consecuente, como se corrompió en lo espiritual, fue puesto fuera. Entonces, mis sentidos, aparte de ser viles, se volvieron terrenales o carnales. Amén. Se hizo sin afecto natural. Mis afectos se hicieron sin afecto. ¿Cuál era el afecto natural que había? Dios creó al hombre con el propósito y con el ámbito espiritual. Ese era el ámbito natural para el hombre. Amén. Entonces, lo que es contra naturaleza de lo espiritual, ¿qué es? Lo carnal. Amén. Entonces dice, se hizo sin afecto natural. Ya no hay esa afección para las cosas espirituales. Entonces, porque aquí la perdió, pero al salir lleva dos. Y aparte de que perdió el afecto hacia lo espiritual, perdió el afecto, eso se pervirtió más y se volvió carnal. Eso es el tercero. ¿Sí? Entonces nuestro afecto, por lo consecuente, fuera del orden de Dios, porque el hombre fue sacado y puesto afuera en la tierra, pero no le fue dado ninguna ordenanza. Entonces, ¿qué hizo? Se desbordó, se desordenó. Son los 4 puntos de cómo se corrompió la voluntad del hombre. Los afectos significan deseos, y los deseos están en la voluntad, porque si tú no deseas algo o no quieres algo, no tienes esa voluntad. No quiero confundirlos con esto. Dejémoslo sencillo, los deseos son los deseos, se corrompieron. Y todo lo desea uno volteado. Porque, por ejemplo, si yo deseo una nueva troca, trabajo para eso. Pero ¿de dónde salió? De adentro. Si deseo
Cualquier cosa que yo desee sale de adentro. Y lo que la Biblia me enseña, de que por no buscar lo espiritual o desear lo espiritual hasta cierto punto, ponerlo en primer lugar, está fuera del orden como tiene que ser. Amén. Amén. Dice que tenemos que reenfocarnos a ver hacia lo espiritual, hacia la escalera, como decía la hermana. Descendimos 7 pasos, tenemos que enfocarnos y volver a empezar la escalera. Amén. ¿Cómo es que fuimos ahí? Por lo que hemos leído, dice que el hombre vamos a buscar cómo es que nuestros afectos se corrompieron. Acabo de mencionar 4 cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Yo doy una explicación de algo por algo que Dios me hace entender espiritual en la escritura, pero lo comprueba la Biblia que tiene esas 4 corrupciones. Amén. Sí, amén. Amén. La Biblia lo declara. Amén. Amén. Vamos a ir a Génesis 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí está la raíz y lo que muchos no pueden explicarnos, de qué estoy muerto. ¿Por qué una tradición o gente que ha estudiado, quitemos las religiones, pero gente que ha estudiado ha buscado qué significa el pecado original? Dicen el pecado de Adán y Eva, pero ¿qué es eso? Y este versículo nos lo dice: porque el día que de él comas, morirás. El pecado que nos es pasado, o el pecado original, ¿qué es? Muerte. Amén. ¿Pero qué tipo de muerte? Más fuerte. Espiritual. Muerte espiritual. Entonces, el pecado que todos heredamos cuando nacemos, aunque sea cristiana, aunque los papás de algún niño sean cristianos, hereda muerte espiritual. Todos venimos y heredamos muerte espiritual. Vida física, pero muertos espirituales. Entonces, como estamos muertos a lo espiritual, nuestro sentido de lo que buscamos está corrompido y alejado de Dios, que Dios es algo espiritual. ¿Por qué? Lo vemos todo Génesis en los primeros capítulos y por toda la Biblia, no nomás Génesis. ¿Qué dice? Dios pensó. Dice, no, ¿cómo mis pensamientos los va a usar Dios? Aleluya. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Cómo Dios puede usar a este pecador? No, yo no merezco esto. Aleluya. Mis pensamientos corrompidos, influenciados por el enemigo para que no sean usados, diciéndole a Dios, no me uses porque no soy digno. ¿Quién soy yo para que me use Dios? No, ese está loco, ese que predica ahí arriba está loco. ¿Cómo Dios me va a usar si soy pecador? Santo. Amén.
Seguimos en la búsqueda de la corrupción del hombre. Amén. Amén. El hombre hereda muerte espiritual. Entonces, como consecuencia de la herencia de muerte espiritual, todo lo que hacemos por naturaleza son obras de muerte o muertas. Amén. Aleluya. Amén. Jesús. Bendito. Entonces, muerte espiritual. En la muerte espiritual no está Dios. En un decir. Santo. Pero lo que quiero decir con eso es de que Dios no se agrada de que estemos muertos a lo espiritual. Y que Él quiere que nos enfoquemos en buscar lo espiritual. Amén. Bendito. En el Nuevo Testamento la Escritura dice, para que paséis de muerte a vida, para que te conviertas de las tinieblas, porque si estoy muerto, ¿en qué estoy? Y cuando estoy vivo, ¿estoy en qué? En la luz. La luz, bendito. Aleluya, santo. ¿Ven? Esa fue la primera. Cuando el hombre peca, fuera del huerto de Edén empieza todo a comprobarse la corrupción de los afectos. Vamos a ir a Génesis. El hombre ya pecó, pero ¿cómo vemos que eso que me está diciendo que ahí en Génesis usted observa que el hombre entonces le nació desordenanza? Y está en Génesis 4. Amén. 4:8. Génesis 4:8. 4:8. Perdón, 4:8. Génesis 4:8. No 8. 4:8, por favor. Y no soy de Chihuahua. 8. Tampoco de Washoshi. Amén. Dice así. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si lo que el hombre, Adán, cuando éramos más espiritual y tenía una carne, le fue enseñado a no matar, fue verdadeado. ¿Cómo es que Caín mató a Abel? Por la corrupción que se formó en él, la herencia que le dieron sus padres. Porque cuando empieza a narrar las genealogías, observe que narra después del huerto. Amén. Amén. Muchos dicen, es que no había gente o son los primeros. Ojo, antes, cuando estaban en el huerto en Edén, y después que fueron sacados a esta tierra, empieza a contar después cuando fueron sacados, ya cuando el hombre fue corrompido y corrupto. Amén. Eso responde a la pregunta que de dónde sacó Caín a su mujer. ¿Y cómo es que Adán le dice, le puso Eva, porque era madre de todos los vivientes, de cuales si todavía no había ninguno?
los que Dios ya había formado en la mente. Sería una buena respuesta. Sería una buena respuesta, pero no. También aplica en lo físico. Tuvo más hijos, tuvieron más hijos. ¿Y por qué le dice Dios, multiplicaré tus dolores en tus preñeces, si nunca habían tenido relación? O habían tenido más hijos. Es el sentido de lo que quiero decir. ¿Para qué los aumentan? Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Entonces, aquí en el 4:8 empezamos a ver a los primeros hombres que se mencionan, ya con a los descendientes de ellos, porque Dios visita la maldad del padre sobre el hijo. Entonces el hijo empieza a dar en sí corrupción. Y ahí, ¿qué hizo? Crimen. ¿Qué es un crimen? Mató. Todavía no estaba fundada la tierra, ¿para qué matas? Todavía no había pecado Abel, ¿para qué lo matas? ¡Santo! Había que poblar la tierra y faltan muchos y matas uno, oye. ¿Qué pasó por su cabeza? Y nos lo explica el versículo 4. Amén. En el 4:6, desde el 6 vamos a leer, 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Como, ¿por qué te has molestado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has enojado, molestado? Amén. Amén. Y fíjese, observa el versículo 7. Si bien hiciereis, o sea, si haces el bien, no serás enaltecido, o sea, no serás aplaudido y te irá bien. Aleluya. Amén. No pondré gloria sobre ti si haces lo bueno. Amén. Amén. Y dice, seguimos con el 7. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Momento. Yo prediqué la vez pasada y dije que antes del tabernáculo no había pecado. Me disculpo, perdónenme, pero aquí la Biblia me contradice lo que yo dije. Y la Biblia es correcta y no yo. Amén. Amén. Aleluya. Sí había pecado antes del diluvio. Amén. ¿Por qué? Porque lo que a Adán le fue enseñado de parte de Dios, aun cuando estaba en el huerto, lo tuvo que enseñar a sus hijos. La verdad que poseía la tuvo que enseñar. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿por qué este hijo decidió hacer lo malo? ¿Por qué? Porque ahora entró en juego la libertad o el libre albedrío de la decisión de yo hago lo bueno o hago lo malo. Amén. Dice así, y si bien hicieres, no serás enaltecido o coronado. Amén. Y si no, dice, si bien hicieres, o sea, le dice como en pregunta, no serás enaltecido, o sea, si haces bien te voy a coronar, te voy a dar favores, te voy a prosperar. ¿Sí? Le hace una pregunta. Si era una promesa de Dios, entonces dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, que si no hago lo bueno, estoy haciendo
ahí en cuanto decido con mi voluntad hacer lo malo, es pecado. Y luego dice más adelante, con todo esto a ti será su deseo. ¿Qué es eso de a ti será su deseo? Voltéelo. Que que el pecado o la maldad me anhela a mí, me desea. No sé si lo puedo observar. Que la maldad lo está codiciando. Que la maldad te codicia. O sea, cuando decides con tu voluntad o decido con mi voluntad no hacer lo bueno, inmediatamente se mete el pecado. Es como cuando Dios nos ama, pero la maldad nos desea. Dios me ama, pero también existe un enemigo que me quiere. Si Él me ama, el otro me desea. Entonces está la lucha de que si no pongo atención en el ámbito espiritual, ¿qué voy a decidir y hacer? ¿Hacia qué lado me fui o me jaló? ¿Por quién tomé? ¿Por el bien o por el mal? ¿Qué mesa de proposición tomé? Amén. Amén. Entonces, ahí, en los deseos, si bien hicieres, o en la voluntad que trabajan los deseos, porque ¿cómo trabajo tu voluntad? ¿A poco vas a trabajar por nomás así? Por un deseo o por una necesidad. Hay una necesidad y por lo tanto crece el deseo. Amén. No, yo quiero estar ahí, pero mira, no te conviene, pero tengo necesidad, así es que es mi deseo, cállate, no digas nada. Mira, no te conviene, mijita, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Mamá, no hay más. Es el único mono en la tierra. Como que si fuera el único mono. Mi voluntad a veces prefiere algo y se va por el lado malo. Amén. Por el mono que casi no llega a chango. A ver, Jesús, bendito. Entonces dice, seguimos con el 7. Con todo esto a ti será su deseo. El pecado me desea. Dice, y si lo dejo entrar, tú te enseñorearás de él. Dice, yo me enseñorearé. Sí, porque lo pondré a trabajar. Soy Señor. Y como tú eres mi esclavo, el mal deseo, te pongo a trabajar dentro de mí. O sea, que en otras palabras de un buen español o un entendimiento más elevado, me hago esclavo yo mismo del pecado. Dice que enseñará significa a ti será sujeto. O sea, el pecado estará sujeto a nosotros. Se pegará a ti y te hará hacer cosas malas delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí vemos en esa primera parte de Génesis 4 que empieza la corrupción en el hombre. Caín mató a Abel porque le abrió la puerta a la maldad, al pecado. Como si no había ley. Y el matar ya era pecado, porque fueron enseñados por sus padres, que los padres fueron enseñados por Dios. Aleluya. Mire, en ese entonces Dios Dios perdonó a Adán y Eva, pero ellos enseñaban a los demás seres humanos y Dios también los visitaba. Amén. Amén. Seguimos hacia adelante.
La otra, vamos a ir viendo corrupción sobre corrupción. Siguiente versículo. Génesis 6:5, Génesis 4:7. Vamos a ir a Génesis 6:5. Estamos, mire, ahí están los hijos de Adán en el 4. Pero del capítulo 4 al capítulo 6 hay muchos años que no se cuentan. Amén. Amén. Pero en el 6:5 habla de los hombres o todos los contemporáneos que eran de Noé. Amén. Amén. Toda la raza humana que fueron descendientes de Adán y de Eva, que eran descendientes y que muchos no se mencionan. Amén. Que son descendientes de ellos, pero por analogía bíblica y por revelación son descendientes de ellos. Amén. Dice así, 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Amén. ¿De dónde salió la maldad? Adelante, hermana. Cuando se nombran los hijos de Adán y Eva, todos eran los hijos de ellos, solamente que Dios menciona los principales. Amén. Para hablar sobre el asunto que Él nos quiere edificar. Amén. Amén. Entonces, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Amén. Si Dios les enseñó el bien, ¿cómo es que entró esos deseos de mal? Es otra corrupción. El primero, la muerte. Segundo, ¿qué hicieron? Cuando habla del corazón, el pensamiento del corazón, dice que maquinaban, solo pensaban lo malo. Si fueron enseñados y eran visitados por Dios. Amén. Entonces, aquí vemos, dice que el pensamiento era solo de continuamente el mal. ¿Y qué es el mal? Maldad, Tristeza, maldad, homicidios, borrachías, todo lo que ve ahorita a ese grado, multiplicado también. Amén. No, dice que estaban los tiempos de Noé, estaban peor que ahorita en estos tiempos. Fue tanto que el Señor no aguantó y... Amén. Entonces vemos que el hombre no nomás empezó a matar, empezó a pensar. O sea, no tenían un trabajo como ahorita nosotros, nomás pensar que ya hago, lo que hago con mengano, o andar de puro pari, de pecado en pecado, de chismoso, de qué más, de metiche, y santo Dios. Bendito. Seguimos hacia adelante. La maldad, por eso dice la maldad de los hombres. Segunda corrupción que nos testifica la Biblia: pensamos solo la maldad que hay afuera o que podemos hacer. En estos días estaba pasando de que de repente estaba así y estaba pensando el Señor, de repente empezaba a pensar maldad y tenía que reprender pensamientos. Digo, ¿por qué estoy pensando esto si yo no lo quiero pensar? ¿O por qué soñé esta maldad si yo no deseo soñar eso? Hay algo todavía dentro de mí, dentro de nuestra voluntad, que es influenciada o que necesita ser todavía desechado, sacado. Amén. Amén. Entonces vemos corrupción y vamos a más corrupción. Génesis 4:8. Ahí es donde decíamos que hizo pecado. No vaya ahí, ya lo vimos, ¿sí? Amén.
Cuando mató a su hermano, hizo pecado, que fue matar. ¿Sí? Génesis 6:5. ¿Sí? Ellos solamente pensaban lo malo, otra corrupción. O sea, se apartó de Dios. En vez de pensar lo bueno, ya pensaba solo lo malo. Amén. Génesis 6:22. Okay. 6:22. Amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. Me equivoqué. Amén. Es Génesis 11. 11. Sí. 11:4. Vamos a ir primero al 9:22 era, perdón, ahí me equivoqué y era 9, puse 6, lo puse volteado. Génesis 9:22. Amén. No, Génesis 11. Génesis 9:22 primero. Dice así: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén, aleluya. Amén. Si Dios en el huerto de Edén hizo árboles hermosos a la vista, entonces la vista se corrompió. Los deseos del hombre interno sintió odio, coraje, Caín, y mató a su hermano. ¿Sí? Amén. Después, los hombres, ese es, coraje, los sentimientos, la mano, ¿sí? El tacto, ¡pum! Pero el tacto con los pensamientos, que es el ojo del alma. Entonces, ¿qué pensaban? Solo maldad. Amén. Y aquí vemos el otro. Amén. Dice que por los ojos naturales también. Pecó con los ojos naturales, por lo consecuente con los ojos del alma, o sea, la corrupción del cuerpo natural. ¿Cómo? Dice, ¿quién les enseñó que ver al padre desnudo era pecado? Ahí dice. Entonces, ¿cómo ellos supieron que tenían que cubrirse e ir de espaldas para tapar a su padre? Porque por ahí entran los adulterios, las fornicaciones y todas. Amén. Pero el punto es, ¿quién les enseñó? Entonces Dios ya les había enseñado, les estaban enseñando e estaba vigente los mandamientos o leyes de Dios en muchas áreas. Amén. Entonces ellos ahí se cubrieron, y por lo tanto, fíjese, Noé, hizo lo que Dios decía en su ley, pero él lo dijo verbalmente, y vamos a ir al 25. Amén. Esto lo dijo Noé. El 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Lo maldijo Noé. Amén. Vimos que Cam, el papá, pecó, pero la maldición cayó sobre el hijo. Amén. 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 Amén.
Entonces, por ver la desnudez de cualquier persona, si no es tu pareja, es pecado. Amén. Amén. Vamos a ir Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto de edificar una ciudad y cuya cúspide, o sea, cuyo edificio llegara al cielo, en aquellos tiempos era pecado. Amén. ¡Santo! ¡Bendito! La intención era estar unidos y llegar a Dios. Quien quiso llegar a Dios en los cielos, pecó. Amén. Pero estos hombres aquí en la tierra, la ordenanza era: multiplíquense y pueblen la tierra por todos lados. Entonces vemos otra corrupción de los pensamientos y los designios. Si Dios les había dicho esparcirse por todos lados, ¿para qué estar, dice, todos en unidad? Ahí lo dice, acaba de leerlo usted. Amén. Y querer llegar hasta Dios, no de la forma como Dios lo estableció. Entonces, los pensamientos, lo que pensamos a veces nos es contrario, está corrupto y es pecado. Amén. Es equivocado si no busco conforme Dios lo estableció. Amén. Amén. Bendito. Gloria a Dios. Amén. Génesis 14:2. Y dice así, Génesis 14:2. Esto es Abraham. Amén. Esto es Abraham. Ahí menciona Lot. Pero el punto de lo que estoy así, de lo que queremos ver, es la corrupción del ser humano. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Mi punto observar con esto: ¿quién les enseñó a hacer guerra? ¿Para qué despoblaban la tierra si la orden era: vayan, multiplíquense, fructifíquense? Amén. Amén. La intención de querer gobernar a otra gente, la maldad que ya se había multiplicado en ellos, el hacer guerra es una corrupción. Porque no querían el gobierno de Dios, querían ellos ser como. Amén. Pero observando entonces que la Biblia nos enseña la corrupción del hombre, aquel que hace guerra está en desobediencia contra Dios, sea quien sea. Amén. Amén. Bendito. Jesús. No pude haber pasado por otro filtro, por los 10 mandamientos. Pero lo quise traer desde Génesis unos cuantos. El hombre, matar. O sea, por envidia. Porque aquí vemos matar por querer gobernar a otros. Guerra por someterlos. Amén. Pensar que puedo alcanzar a Dios como yo quiero, en unidad con otros, pero a mi forma. Y no como Dios quiere. Y en otro, esa es una parte. Y la otra parte es desobediencia a Dios. Quiero alcanzar a Dios con mi desobediencia.
llegar hasta la cúspide, allá donde Dios está, y que me hable y tener un recuerdo siempre con Dios. En mi desobediencia, no. Eso nos muestra que estamos corrompidos. Amén. Bendito. Si veo la desnudez de cualquier persona, es contra la naturaleza de Dios, es maldad. Amén. Amén. Es vileza. Amén. Vamos a ir a otro. Génesis 18:20. Amén. Y le dice así: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Espérese. Como dije desde la entrada, si Sodoma y Gomorra fueron antes de que les dieran la ley, ¿quién les enseñó que era pecado? Ande. Amén. Mire, me voy a ir un poquito atrás. Cuando vamos a ir al 12, aquí está mencionando que Abraham sube a Egipto. Génesis 12. Y se la voy a reducir. Cuando Abraham llega ahí, le dice a Sara: Sara, di que eres mi hermana. Amén. Enseñados a mentir. Entonces, por temor, mintió. Ok, está bien eso. Pero mi punto no es ese. Amén. En el 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenían. El punto es que Faraón lo llama. ¿Qué Faraón? Hasta donde tenemos entendimiento, ¿no eran temerosos de Dios? A lo que enseña ahí, sí. Dios les hablaba. Dios enseñó a esa gente. El ángel de Jehová iba región por región visitándolos y presentándolos a todo aquel que lo buscara. ¿De dónde sabían que era pecado tomar la mujer del extraño? Me pusiste en ocasión de tomar a tu mujer. Oye, no hagas eso conmigo, me voy a morir. Es lo que le estaba diciendo ahí. Amén. Amén, aleluya. Entonces Faraón llamó en los 12:18 a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? O sea, ¿por qué me has puesto en ocasión de pecar? Amén. Y seguimos hacia adelante. Amén. Y estábamos hablando del 14:2. El hacer guerra es pecado. Amén. Y me fui hasta el 18, ¿sí? Sí. Para hablar de Sodoma y Gomorra. Amén. Pero déjeme le digo, hay otra donde dice, fíjese bien, estos pueblos eran enseñados por Dios, pero ya había la disensión de las guerras. Y vamos a leer cuando Abraham liberta a Lot. Amén. Pero del 14 y nos vamos 14:17. Y dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, o sea, aquellos que fueron a pelear, ¿sí?
contra los reyes de Sodoma y Gomorra y su grupo de otros reyes. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Amén. Aquí el rey se estaba congraciando y sabía que le pertenecía a Abraham por haber ganado la guerra. Amén. Todo. ¿Quién le enseñó eso? Amén. Amén. Vamos a ir hacia adelante. Dice que Dios Dios le promete un hijo a Abraham. Amén. Estamos en el 18:20. Perdón, 18:20, Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Desde aquellos entonces. La depravación. La depravación sexual a todo lo que da. Amén. Lesbianismo, homosexualismo, bestialismo. ¿Qué más le quiere poner en esa área? Lo que sea. Lo que llaman pedofilia. Entonces eso es depravación. Si en nuestra época se le dice así y desde allá Dios lo está mencionando. Bien. Cuando Isaac, Dios le promete a Isaac, amén. Otra depravación. Aquí vimos que una ciudad es juzgada por su depravación. Amén. Amén. Ahora, ¿quién enseñó a los reyes a no tener pleito con otras gentes? Vamos a ir al 20. Sí. 22. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, ¿qué le dijo? He aquí que tú eres muerto. He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, de la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Lo que le dije, que Dios visitaba y enseñaba a otros pueblos. Ahí está hablamos del rey de Egipto. Amén. Amén. O del faraón. Aquí estamos hablando de un rey de Kelodoarmer. Amén. Hablamos del rey de Sodoma y Gomorra. Que no eran cristianos, pero aún eran demonios. Dios enseñaba y siempre ha sido el propósito enseñar a toda gente. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que a este rey no nomás lo dijo, sino de que menciona en el relato que Dios se le apareció y en el sueño y le dijo: ¿qué hubo? Le dijo: ¿Qué pasó? ¿qué pasó aquí? Señor, yo no sabía. Dice: por eso te detuve, porque te estoy enseñando. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito Cristo. Fíjese, y todavía Dios le contesta, dice la Biblia, de una y de dos formas habla Dios, en sueño y en visión, y este hombre fue en sueños. Dice el 26, y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Amén. La misericordia de Dios siempre ha sido. Aleluya.
Él sabía que no lo hizo con maldad y después le da las ordenanzas de qué tenía que hacer. ¿Quién le enseñó a este hombre que tomar la mujer de su prójimo era pecado si no había ley? Dios mismo iba y lo visitaba. Aleluya. Aunque no era familiar directo de Noé, y Noé tuvo uno de sus descendientes viene acá, ¿verdad? Pero era descendiente de Eva. Pero descendiente de Adán y de Eva, que conocían la palabra. amén. Descendiente también de Noé, que fue uno de los segundos, más bien, de Noé. De los contemporáneos de Noé. Amén. Contemporáneos de Noé y descendiente de Noé, directo. Amén. Noé era contemporáneo de Adán y Eva y los demás eran de Noé. Amén. Amén. Entonces, este rey, ¿qué rey? ¿Quién sabe de dónde era? Pero Dios le hablaba, qué bonito, ¿no? Amén. Igual que como usted y como yo, que siendo no de los judíos, pero Dios nos habla. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Bendito! ¡Aleluya! Tiene misericordia de nosotros. Amén. Por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. Hemos empezado a estudiar lo que es, cómo se corrompió el hombre. Y ya hemos comprobado varias formas de antes de que existiera ley, que decimos que no existía ley. Pero desobedecieron la ley. Aleluya. Pero por falta de estudio. Porque si había pecado es porque ya había una ley. Amén. Por haber desobedecido la ley de Dios. Aleluya. Amén. Bendito. Amén, gloria a Dios.